Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal de Cultívate con Priscila. Hoy hablaremos sobre América en el reinado de los Reyes Católicos. Para finales del siglo XV, Portugal era una gran potencia marítima de Occidente y Cristóbal Colón le presentó al monarca Juan II su proyecto expedicionario que fue rechazado. Esto lleva a Colón a las Cortes españolas que, aún con la duda de la posible viabilidad del proyecto, acceden a ayudar en su financiación. Y la llegada española a América es por todos conocida. En este video me enfocaré en las empresas de descubrimiento y colonización ordenadas por parte de los Reyes Católicos. Y sin más demora, empezamos. Orígenes de la empresa indiana. El final de la Edad Media trae consigo nuevos pensamientos acerca de las aspiraciones de vida, con mayores aspiraciones en general de una mejor vida que la de sus antepasados. Estos pensamientos vienen rondando en Europa ya desde el siglo XIV, unido además de los lujos que deseaban las clases más pudientes de la nobleza y grandes capitales. Todo ello unido a la experiencia colonizadora del occidente europeo, especialmente la experiencia italiana. En la ganadería, el grave problema de conservación de las carnes se lograba con especies importadas de Asia y África, como la sal, la pimienta, la nuez moscada, el jengibre, entre otros. Además, existía el comercio de esclavos africanos. Paralelamente, empiezan a llegar a los mercados textiles como la seda china y el algodón indio, para lo cual era necesario el dinero. Por ello, los grupos sociales mejor posicionados, como los reyes cortesanos y nobles, buscaban desesperadamente incrementar sus fuentes de ingreso. Si bien durante la Edad Media algunas expediciones nórdicas llegaron a la costa de Norteamérica, desde principios del siglo XV portugueses y castellanos habían iniciado un intento de llegar a Oriente, las Indias, lugar proveedor de las necesitadas especias y de productos de gran valor, mediante un camino alternativo a las rutas tradicionales del Mediterráneo oriental. Fruto de estas expediciones fue la conquista castellana de las Islas Canarias, que comenzó en 1402 por la isla de Lanzarote y concluyó en 1496 con la conquista de Tenerife. Surgieron empresas mercantiles que iban más allá de las fronteras españolas en búsqueda de mercancías de gran interés comercial. Los hombres de mar empezaron a ser de vital importancia por sus experiencias en el Atlántico y en las costas africanas. Parece ser que los marinos de palos eran quienes mejor conocían esos mares, por lo cual Colón se dirigió hacia allá en búsqueda de tripulación y buques que le permitieran grandes viajes a nuevas tierras en búsqueda de nuevas mercancías. El aire de nuevas tierras que se olía en la península española estaba influenciado por el auge mercantil y económico de los italianos, quienes ya habían servido a los reyes de Castilla como navegantes o como banqueros. Y por su parte, los italianos se interesaron en las ideas de las empresas atlánticas de españoles y portugueses. Las ideas de los italianos, en mayor medida, así como de franceses y otros europeos, tuvieron cabida en la mentalidad de la aristocracia española, pues se pueden incrementar los negocios y por ende los ingresos monetarios. Por ubicación geográfica, es lógico pensar que los puntos de partida hacia nuevas tierras en el Atlántico se encontrasen en el litoral andaluz y una navegación basada en los vientos alisios. Los marineros del norte de la península estaban más interesados en negocios más seguros y lucrativos, como lo era la pesca en el norte de Europa. Con el tiempo, Sevilla pasa a tener el monopolio para la navegación y comercio con las nuevas tierras americanas, y ya en el siglo XVI Sevilla era el gran centro económico de toda Andalucía. Empresas de descubrimiento 1492-1529.
La llegada a América de las naves capitaneadas por Cristóbal Colón ha sido uno de los hechos más importantes de la historia, tanto europea como mundial, si se toma en consideración su repercusión con el devenir de los siglos, condicionando la evolución política, social y económica tanto de los países colonizadores y conquistadores como del resto del mundo. A nadie le queda duda de que el primer viaje de Colón a América tenía un propósito netamente comercial, buscando trazar una nueva ruta mercantil hacia los países productores de especias, tan necesarias para la economía y subsistencia. A finales del siglo XV, parecía claro que los portugueses se habían adelantado a los castellanos en la conquista de la ruta de las especias y de los metales preciosos, gracias al dominio que ya ejercían sobre la costa occidental africana. Cristóbal Colón, que había estado trabajando a las órdenes del rey de Portugal, ofreció a los reyes católicos el proyecto de llegar a las Indias trazando una nueva ruta hacia el oeste, basándose en su planteamiento de la esfericidad de la Tierra, cuestión controvertida en la época. Tras varios encuentros con los reyes y tras firmar las capitulaciones de Santa Fe, los reyes católicos acordaron con Colón el inicio de la expedición. Las capitulaciones de Santa Fe estipulaban que las mercaderías que se hallasen, comprasen, trocasen o se ganasen en las nuevas tierras a las que se llegase correspondían a los monarcas, excepto una décima parte de las ganancias que se entregarían a Colón. El 3 de agosto de 1492, Colón inició su viaje saliendo del puerto de Palos de la Frontera en Huelva. La expedición, que contaba con 3 calaveras, la Pinta, la Niña y la Santa María, en esta iba Colón, llegó a una pequeña isla en el Mar Caribe el 12 de octubre de ese mismo año. Su logro fue llegar a tierras desconocidas, según Colón, próximas a Asia, y dejar en el Fuerte Navidad un grupo de hombres con la idea de que posteriormente se hiciera allí una industria. Durante mucho tiempo, Colón siguió creyendo que había llegado a Asia por la ruta occidental, pero en realidad se había encontrado con la existencia de un continente desconocido en Europa, América. La partición de las zonas de expansión y navegación entre Castilla y Portugal se acordó por el Tratado de Tordesillas en 1494. Un meridiano situado a 370 leguas de Cabo Verde separó las dos zonas de influencia, la occidental para Castilla y la oriental para Portugal. De esta manera, la costa africana y el actual Brasil quedaron en manos portuguesas y el resto de América en manos castellanas. Es así como el año 1492 da inicio a 2 nuevas e importantes empresas para España, seguir descubriendo para la corona nuevos territorios a la par que se deben ir colonizando. Una vez conocido el alcance de Colón, los banqueros mercaderes, navegantes, se interesaban por dichas expediciones, así como la realeza y funcionarios, quienes muchas veces insisten en llegar a descubrir una nueva ruta marina a la especiería. España ve malogrados sus negocios cuando Carlos V cede la soberanía de parte de las tierras a los portugueses. Las empresas colonizadoras a base de factorías comerciales fueron implantadas por el propio Colón a partir de su segundo viaje, a beneficio exclusivo de él y de sus socios, los reyes católicos. Pero pronto esto cambiaría. Con la expedición de Ovando en 1502 se inicia el poblamiento de las Antillas y la posterior tarea colonizadora por parte de España en todo el continente. Estas nuevas empresas dieron pie a nuevas legislaciones y cambios en las políticas de Estado. Periodos de descubrimientos. Quizás sea importante detallar 3 periodos históricos. De 1492 a 1520 se suele hablar de la era de los descubridores y navegantes. No hay que olvidarse que Magallanes y Elcano habían atravesado el Pacífico y dieron la primera vuelta al mundo entre 1519 y 1522. La segunda, de 1520 a 1550, un gran periodo de conquista española que da origen al conquistador profesional, fundador del primer gran imperio ultramarino. Y la tercera, de 1550 en adelante,
la larga etapa colonizadora con la creación de virreinatos, con una nueva estructura jurídica y cultural en América desarrollada por el imperio. Allá se mandaron, aparte de los representantes reales, funcionarios, encomenderos, misioneros, entre otros. Todas estas empresas son organizadas y dirigidas por el Estado español, en muchos casos con características pobladoras del medioevo. Es importante hacer una acotación acerca de las tripulaciones de las carabelas. En la tripulación no solo figuran gentes del mar, sino también algunos individuos especializados como los veedores, funcionarios del rey encargados de administrar los fondos de las empresas de la corona o fiscalizar a las empresas privadas, un cirujano, un escribano para actuar de secretario en la toma de posesión de tierras y escribir las bitácoras de las expediciones, y posteriormente se añadirían intérpretes, sacerdotes, capellanes, misioneros, condestables, quien iba al mando de los artilleros, entre otros. Los viajes descubridores debieron imponer una tensión general terrible, con rumbo desconocido, con nuevos mares que poseen corrientes de aire propias, inexperiencia ante las novedades, hambre, etc. Con el tiempo surge una nueva profesión, la de explorador profesional, hombres altamente calificados y de gran competencia, resolutivos, que le sirven al país que mejor les pague. Desde el punto de vista mercantil, las navegaciones organizadas exigían de mucho capital, para lo cual se recurrió en muchos casos a capitales extranjeros. Las empresas privadas pasan a ser las más frecuentes y típicas, y de alguna manera se controlan bajo un documento conocido como capitulaciones, que son como una licencia real cuyo documento se establece con el jefe de la expedición. En 1504, por real cédula, se dan licencias para descubrir. La mayoría de las expediciones fracasaron en un principio, pues no obtenían las ansiadas ganancias. La anhelada ruta occidental hacia los orígenes de las especies tardaría unos 30 años en lograrse, ya que fue en 1522 cuando la nao Victoria regresó a España con sus bodegas llenas de especies. Esas primeras empresas descubridoras y conquistadoras hicieron crear un marco legislativo e institucional nunca antes conocido y dieron a Castilla una época breve pero decisiva de supremacía naval en el Atlántico y transformaron definitivamente la fisionomía y extensión del mundo conocido hasta entonces. Empresas colonizadoras 1493-1538. La expedición de Colón llegó el 12 de octubre de 1492 a las Antillas. El 5 de diciembre de 1492, Colón llegó a la isla de La Española, actualmente dividida en dos países, Haití y República Dominicana, y estableció allí la primera colonia europea en el Nuevo Mundo. Posteriormente, en diversos viajes, los españoles fueron explorando y estableciendo pequeñas colonias, primero en el archipiélago de las Antillas y después en tierra firme, es decir, en el continente americano. Al inicio fue una época muy ciega y con muchas dudas para los reyes españoles. Era necesario realizar una adaptación a los nuevos climas, lograr entender los idiomas indígenas, establecer las características y recursos del continente americano y establecer una línea de partida con metas para ir adentrándose y obteniendo beneficios en aquellas tierras desconocidas. Todo ello sumado a la profunda ignorancia existente en Europa para esos años. El Papa había dado las Indias a Castilla según las bulas de 1493 para misionar a los habitantes paganos. El objetivo de los colonizadores españoles fue desde un principio la explotación económica del territorio conquistado y la cristianización de los llamados en esa época indios. Las violencias del proceso de conquista dieron lugar a un vivo debate en España. La reina Isabel sometió a consulta en una junta de teólogos y letrados si los indígenas debían ser reducidos a la esclavitud y se concluyó que eran hombres libres. En 1502 se manda la mayor flota posible a América y la mayoría solo pensaba en el oro.
Sin embargo, algunos colonos también presentaron interés por la colonización agrícola, cuyos productos se revalorizaron a causa de la prosperidad general. Desde 1502, la corona fue estableciendo gobernadores que desde las Antillas fueron enviando las expediciones de conquista al continente. En 1503 se instala el primer ingenio azucarero, pero la mano de obra indígena generaba muchos problemas, pues no era del todo eficaz. Los indígenas trabajaban para su sustento y no necesitaban ni querían el trabajo intenso que exigían los colonos, y muchos huyeron. Pronto se inician los repartimientos y trabajos forzosos, según el patrón medieval de la encomienda castellana. Sumado a esto está la rudeza del trabajo de implantación del cristianismo y la lengua castellana en los nativos. Desde fecha muy temprana, algunos colonos sintieron compasión por el trato dado a los nativos, y algunos clérigos hicieron llegar sus quejas a la corona, entre ellos Bartolomé de las Casas. Por ello, en 1510 se envía a un grupo de misioneros dominicos para mediar en el trato que se daba a los indígenas. Poco a poco se pierde el interés por las islas de las Antillas y la aventura mexicana pareció ofrecer mejores ganancias. Muchos colonos se unen a ella. Dos conquistas que marcaron un importante proceso en la conquista de los territorios americanos fueron la invasión del Imperio Azteca o Mexica en el actual México por Hernán Cortés entre 1519 y 1521 y la del Imperio Incaico del Perú por Francisco Pizarro entre 1532 y 1533. El sistema de colonización utilizado en los primeros momentos del Imperio Español fue la encomienda. La encomienda fue establecida como un derecho otorgado por el rey desde 1523 en favor de los españoles colonizadores, los encomenderos. El español cobraba los tributos que los indígenas, como súbditos del rey, debían pagar a la corona y a cambio debía cuidar del bienestar de los indígenas en lo espiritual y en lo terrenal, asegurando su mantenimiento y su protección, así como su adoctrinamiento cristiano. Sin embargo, en la realidad se produjeron múltiples abusos y el sistema derivó en formas de trabajo forzoso o no libre, al reemplazarse en muchos casos el pago en especie del tributo por trabajo en favor del encomendero. Al tiempo que Hernán Cortés inicia su empresa conquistadora, comienza a funcionar en España el Consejo de Indias y se incorporan los territorios de ultramar a la corona de Castilla, ratificado por Carlos I. Las Indias españolas pasan a ser el primer sistema colonial de la modernidad. Su desarrollo y colonización territorial, la institucionalización que se lleva a cabo en los nuevos territorios, su regulación jurídica, la forma de construcción de pueblos y ciudades, el férreo proceso de aculturación será intenso durante todo el siglo XVI por parte de la corona española. Los reyes católicos y la organización del Estado. Instituciones de gobierno. España llevó a América la Inquisición, velando por la pureza de la fe, pues parecía que los nativos americanos estaban llenos de supersticiones, blasfemias, herejías, hechizos, entre otros. La corona española estableció leyes para prohibir que moros, así llamaban a los musulmanes, judíos o gitanos, pudiesen llegar a América, a fin de mantener la integridad ideológica de las tierras conquistadas. También se instala un sistema de correos basado en el sistema inca de a pie. La correspondencia era sagrada y no sometida a censura, como lo venía siendo desde el siglo XIV en Castilla. La Casa de Contratación, que data de 1503, tenía como misión la organización y el control de todos los servicios de transporte y de viajes en los navíos que salían hacia América, ya fueran fletados por el Estado o por particulares, y tenía su sede en Sevilla. El Consejo de Indias, al principio formado por el capellán de la reina Isabel, Juan Rodríguez de Fonseca, era quien se ocupaba de los asuntos de las Indias y posteriormente se fueron añadiendo numerosos colaboradores, promulgando leyes en materia de política americana. Posteriormente, tras la muerte de los monarcas católicos, pasaría a ser el Consejo Real y Supremo de las Indias. Espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido mucho sobre la historia de la América moderna, que
que se suscriban al canal si aún no lo hacen, que le den me gusta, comenten y compartan el video y nos vemos muy pronto. Adiós.